¿Qué tal? Bienvenidos al Codecamp. Ya ustedes tienen un tiempo aquí. Yo acabo de llegar porque estaba trabajando. Entonces, espero que la estén pasando bien. Esta es mi segunda charla en el Codecamp. Yo suelo ser la única persona en esta clase de charla que habla de hardware. El único loco. Entonces, mi take esta vez era para hablar un poco más de otro tipo de lenguaje de programación embedida. Yo suelo trabajar con C y C++, entonces esta charla se trata de un poquito de cómo tú comenzas con ROS en microcontroladores. Hay un gran disclaimer, que lo voy a dar un poco más adelante, pero primero vamos a hablar de mí. Yo soy el creador del Dominican Hardware Community. Ahora mismo solamente somos un grupo pequeño en WhatsApp, donde nosotros hablamos cada vez que no conseguimos un pegamento de madera, donde conseguimos tal metal, alguien tiene una Raspberry que me preste. Eso hasta ahora, pero la idea es que hacerla crecer todavía más para que la gente se motive a hacer empresas de hardware y que hayan aquí trabajo que tú te quieras quedar aquí. Yo soy muy activo en Instagram. Usualmente me pueden tirar cuando ustedes quieran, siempre pasa. Me escriben para preguntas, lo que sea. Soy muy activo ahí. Y en GitHub me pueden seguir allá. Yo tengo esto no es motivo de orgullo, pero mi repositorio más famoso, el de mis charlas, donde tengo todo listado, toda la charla y todas las presentaciones. No hay ningún código. Vamos a cambiar eso. Pero el punto es que ahí te pueden encontrar toda mi charla. La mayoría de charlas, si tienen video, la linkeo. Yo todavía no he subido esta, pero la voy a subir desde que salgamos de acá. Y si tienen video, la linkeo. Y yo lo que usualmente suelo hacer es que hablo más las charlas que los slides. O sea, yo usualmente pongo poca letra en los slides. Entonces, nada. Entonces, sí, el Dominican Hardware Community lo conocen. Nosotros hablamos de 3D printing, de diseño industrial, de creación de producto en todos los lados. Y uno de mis motivos para hacer esta clase de charlas usualmente es motivar a las personas que hacen software, ya que ustedes están ganando bastante bien, a meterse al hardware, por lo menos como hobby. Aquí no hay vida para el hardware en términos de trabajo como de día a día, pero sí es súper chulo cuando tú lo puedes hacer on the side. Y más si tú haces quizá algún producto que a ustedes les guste, que es lo más importante. Entonces, un gran disclaimer, yo no soy experto en ROS. O sea, a mí no me pregunten de ROS, mentira. Me pueden preguntar de lo que estoy hablando acá, pero no soy, quizá aquí hayan personas que saben más de ROS que yo y pueden interrumpir si yo digo cualquier cosa. Pero la idea es que yo siempre programo en C y C++, entonces fue como el paso más cercano para hacer y ver cómo es un lenguaje que está hip ahora. Es interesante también hacerlo ustedes pasar al mundo de los microcontroladores con un lenguaje más o menos nuevo. Tony Stark está ahí, la explosión no tiene que ver nada con lo que vamos a hacer hoy. Importante. Entonces, el nombre de la charla es ROS en microcontroladores y quizá ustedes, es muy probable que ustedes sepan lo que es un microcontrolador, pero quizá no. Entonces, los microcontroladores son básicamente integrados programables. Eso significa IC, Integrated Chip. Esos son usualmente circuitos que se hacen en silicón de manera 3D, porque llevan varias capas como si fuera un pastel y luego se conectan con pines afuera. Como ustedes pueden ver, así ustedes cada vez que abren una radio o ven una tarjeta madre, ustedes ven chips. Y eso es lo que me parece más gracioso. Los empaquetados son usualmente o sea, el 90% del empaquetado no es el chip per se, sino el espacio. Y los pines se conectan con unos cablecitos muy pequeños que llegan entonces al silicón. Entonces, lo heavy de los microcontroladores que son programables. Entonces, ustedes pueden divertirse y hacer muchas cosas divertidas con ellos. Una de las cosas más divertidas que yo hice fue que, a ver, ¿cómo lo digo? Dije no explosiones, ¿verdad? En mi casa, como si ustedes la mayoría viven acá, ustedes saben que aquí hay un tema con el agua, con la CAST. Entonces nosotros tenemos, en mi casa había un asunto que había una instalación vieja. Y entonces para tú poner la bomba de agua, tú tenías que trancar la puerta. Tenías que cerrar la puerta de salida, conectarla en tensión y entonces prender la bomba de agua, ¿verdad? Entonces yo dije, no. Yo cambié esa instalación completa y le puse un Sonoff, que es un dispositivo programable que está basado en el ESP8266. Lo pueden buscar en internet, súper barato. Se pueden conseguir alrededor de $10. Lo venden en la 30 de marzo a $600.
en Cabletrónica, por si acaso. Le dicen que lo mandó Pablo. El punto es que yo le cambié el firmware completamente, le puse un firmware open source que se llama Tasmonta, le cambié la programación y le puse a que lo que usualmente no convenía. No sé si ustedes saben, pero las bombas ladronas no pueden durar más de 40 minutos prendidas seguido. O sea, tú debes de parar en 40 minutos, dejarlo descansar como unos 20 o 30 minutos y luego la puedes poner de nuevo, una cuestión así. Y no se pueden prender en seco. Entonces, la primera parte de la implementación de una construcción que estoy trabajando es hacerla inteligente. Programé el Tasmonta, le puse a que tú le das el botón, se prende durante 1 hora y luego se apaga. O 40 minutos, como había dicho, y luego se apaga. Si tú le das de nuevo, por si acaso se llenó el tinaco, entonces tú le das y se puede apagar solo. Entonces, la otra implementación es hacer la parte inteligente, que voy a hablar de eso en otra charla. Pero eso es lo divertido de los microcontroladores. Evidentemente, ya no hay un cable que no nos permita salir en caso de que haya una emergencia. Pero sí. Entonces, voy a hablar del microcontrolador que va a estar la presentación de hoy. Es el Raspberry Pi Pico. Es un microcontrolador súper pequeño, súper barato. Si ustedes han escuchado del chip shortage, eso que por la cuestión del COVID, muchas personas dejaron de pedir chips porque pensaban que nadie iba a pedir nada. Sorpresa, todo el mundo estaba trancado, todo el mundo tenía que pedir laptops y de todo. Y al final sí había demanda. Entonces, ¿qué pasó? Hay muchos microcontroladores que no están fuera de stock hasta septiembre o hasta noviembre, y si acaso. Entonces, uno de los beneficios de utilizar este microcontrolador es que tienen stock. Ahora mismo, en la última vez que revisé en DigiKey, tienen 35,000. Hagan sus invenciones. Y es bastante barato. Entonces, vamos a hablar un poquito de él. Entonces, es un microcontrolador de aproximadamente $4. Ellos tienen otra versión, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y como la mayoría de ustedes han escuchado la Raspberry Pi, es de la misma fundación, pero no es el mismo producto. Las Raspberry Pi son single board computers, que es una computadora normal donde tú le puedes instalar un sistema operativo, pero un microcontrolador tú le puedes poner solamente un programa, ¿verdad? Hay algunos microcontroladores que tienen dual core, entonces tú puedes hacer tu rejuego de que un programa es un core o que parte de tu programa se dé en un core y en el otro, pero eso es complicado y no lo vamos a hablar el día de hoy. Utiliza el chip nuevo de ellos, relativamente nuevo, el RP2040 del Silicon. A la izquierda ven cómo se ve el chip y a la derecha se ve cómo se ve el silicon per se, que es lo mismo que estábamos viendo ahorita en el otro caso. Entonces, parte de los features que tiene es dual core, está basado en el ARM Cortex M2 Plus. Puede hasta 133 MHz, pero eso sin overclockearlo. Los microcontroladores también se pueden overclockear. Igual que los procesadores, se puede bajar la duración de vida, pero sí tú lo puedes hacer, en caso de que quieran hacer algo interesante. Tiene su RAM. Gracioso que la otra charla, lo que estaba aquí, él estaba hablando de que tú le dices cuánta RAM tú puedes utilizar. No, aquí tú tienes que controlar tu RAM o si no vas a tener problemas. Ese es uno de las limitantes que tú tienes trabajando con microcontroladores. Tú no tienes RAM infinita. Tú no tienes ni 1 GB de RAM. Entonces, tú tienes que trabajar con tus variables, cero variables globales, tienes que poner la mínima cantidad de tamaño, tienes que declararle el tamaño, tiene que ser el menor que tú vayas a utilizar para manejar. Y más si estás manejando, que cuando yo me enfrenté a eso en el mundo profesional fue cuando estaba trabajando con Embedded Protocol Buffers en microcontroladores, y entonces me comí, al principio, evidentemente, me comí toda la memoria con los HTTP posts. Porque los strings son muy pesados. Entonces lo manejé de otra manera y fue mucho más fácil. Tiene su propia flash, esa es la memoria que tiene. Ahora mismo actúa como si fuera una memoria USB, ustedes lo van a ver ahora. Pero tiene flash memory, ustedes lo pueden utilizar para guardar logs o es el mismo programa. Tiene GPIOs. GPIOs son General Purpose Input Outputs. Imagínenselo como una salida donde ustedes lo pueden prender o apagar. Entonces, si ustedes imagínense que un USB es básicamente un positivo, negativo y 2 GPIO, donde ustedes lo pueden mandar data serial a través de ellos. Entonces, ustedes pueden utilizarlo como para prender y apagar cosas, para hacer combinaciones de prendido y apagado, o para mandar o transmitir data a través de esos buses. Tiene 3 analog inputs, que eso se utiliza para tú leer una clase de sensores que la salida te da en voltaje. Entonces, por ejemplo, si tú quieres medir
volviendo a la cuestión del tinaco, si quieres medir el nivel, tú puedes poner quizá alguna cuestión que te mida la resistencia, que cambia a través de la cantidad de agua que tiene. Tú puedes leerlo por ahí. También lo puedes utilizar para leer, qué sé yo, diferencia de voltaje o pumps, lo que son electrónicos y demás. Tiene sus 2 puertos seriales de Ward, tiene 2 SPI, 2 I2C y tiene 6 PWM. Los PWM se utilizan para motores. Si ustedes, alguno es aficionado a la robótica. Tienen que ponerle algún driver como sea, pero ustedes tienen ya la salida por ahí. Tiene su USB controller. No todos los microcontroladores tienen eso. La mayoría ustedes tienen que comprar su CP1202, que es un chip para manejar el USB aparte, pero te lo tiene. Entonces, hay muchos chips que son así, que son bastante buenos. Te ahorran electrónica, te ahorran dinero. Bastante heavy. También tienen programa iOS. Yo no creo que yo vaya a entrar en eso hoy, a pesar de que me preparé para eso, pero es lo mismo que el GPIO, pero se maneja con los microcontroladores se manejan como por secciones separadas y esos pines en específico, tú puedes volverlos como el USB que hablé al principio. Si tú lo hicieras con los GPIO normales, tú estuvieras interrumpiendo el ciclo normal del programa para leer lo que llegó en el USB. Mientras que en el PIO, tú lo tienes por separado y la data está en queue y cuando llega entonces tú lo lees. Entonces que eso es bastante groundbreaking. Yo no aprendí con ellos, fue con ellos que existían. Entonces la verdad es que no lo había visto en ningún otro microcontrolador relevante. Microcontrolador. Quizás estaban en single board computers y no había llegado a eso, pero en microcontrolador sí. Soporta el input power de 1.8 a 5.5 voltios. La mayoría de estándar de voltaje son 3.3, 3.7 si usted está colocando una batería de litio y 5.5 o 5 voltios. Es bastante bien. Así se ve. Esas son las salidas. Pueden ver que están codificadas ahí. Tiene sus entradas, sus salidas, están todos codificados. Si ustedes ven que cada pin tiene un diferente modo, que ustedes lo pueden cambiar. Programación. Entonces, eso es bastante chulo. Tiene que tener en cuenta que si ustedes van a hacer algún proyecto, hay algunos pines que coinciden con otros. Y si ustedes van, por ejemplo, si ustedes, usualmente en algunos microcontroladores, no sé específicamente sí, bueno, en este también. Los I2C y los SPI usualmente lo manejan en los mismos pines. Miren acá, esos azules son los I2C y esos son los SPI. Esos son protocolos de comunicación serial. Imagínense como USBs, pero de diferentes, se llaman en diferentes lenguajes, por así decirlo. Pero funcionan diferente. Entonces, cuando ustedes necesitan tienen 2 sensores que le llega la data, uno en I2C y otro en SPI, entonces tienen que tener en cuenta de que quizás uno choque con otro. También hay algunos puertos de SPI que cogen solamente hasta cierta velocidad. El sensor que tú tienes solamente trabaja con esa velocidad máxima, pero entonces es el I2C que está disponible para ti porque no estás usando una pantalla. Demás, tengan eso en cuenta si lo están haciendo. Entonces, hace poco, muy poco, salió el Raspberry Pi Pico W. Este es el mismo chip, solamente que tiene un chip de Wi-Fi. Y lo más heavy es el precio. Ahora mismo está out of stock en Adafruit. Lo pueden conseguir en Pi-Hut. Esa es una tienda inglesa, o sea, de UK. Pero cuesta $6 y cuesta 5 punto tantos libras esterlinas. Entonces, pero es barato. Eso es algo que me agrada. Yo siempre, de mis primeras 3 charlas eran como IoT fácil y barato. Me encantan los dispositivos Wi-Fi baratos. O sea, tú dices dispositivo Wi-Fi, yo digo, ¿dónde? Soy yo. Entonces, este es bastante bueno. Mi microcontrolador favorito es el ESP32. Es un microcontrolador Wi-Fi que tiene Bluetooth y todo, y súper duro. Asunto es que no tiene la cantidad de soporte ni comodidad que tiene la Raspberry Pi. Si ustedes se quieren ir por un microcontrolador, este es bastante bueno. Se lo recomiendo. Entonces, ¿qué es ROS? ROS es un lenguaje de programación de bajo nivel, igual que C, y no tanto igual como Assembly, pero vamos por ahí. Entonces, un poquito del overview de ROS es que es bueno para manejar a bajo nivel los detalles de memoria. Pueden hacer concurrencia a nuestros amiguitos aquí de Go. Y también el lenguaje está diseñado para tú no cometer errores
delante de tu compilado. O sea, lo más ñoño que hay, que yo he visto, o sea, yo no quiero tener muchachos después de que yo no sea el compilador de ROS. Si tú cometes un error o piensas en cometer un error, ROS te dice no, te para de en seco, no, por ahí no es. Entonces, ese es uno de los gran problemas de ROS de lo que he visto en internet, que es que a veces tú tienes que hacer tanta maniobra para tú complacer el compilador que tú pierdes bastante tiempo en eso. Pero después de ahí, después de que eso compila, asegurado. Entonces, estas son las principales herramientas que vamos a utilizar incluso. Tenemos ROS-C, que compila el código a binario, el ROS-OP, que es para tú instalar y ver la versión de ROS, y Cargo, que es el package manager de ROS. Cuando te instalas ROS viene por default el Cargo instalado. Entonces, Blinky Blinky, ese es lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes de entrar a eso, yo espero que no se hayan asustado porque todavía vamos a entrar todavía más en hardware. Hay que hablar sobre lo que es el HAL, que es el Hardware Abstraction Layer. Es una capa que se encuentra entre los drivers que trae el board y el hardware per se, el bare metal. Entonces, nosotros vamos tomando ventaja de eso para nosotros poder comunicarnos directamente con el hardware. Imagínense eso como si fuera un API. El HAL es un API para tú comunicarte con los periféricos del microcontrolador. Pero sí, exacto. Entonces nosotros nos vamos a conectar directamente al HAL, que usualmente tú lo que haces es una aplicación por arriba, cuando ustedes quizá hayan trabajado con Arduino, lo hayan escuchado, es un poquito diferente. Entonces, algo también para tener en cuenta, que el HAL te lo dividen en dos, o te dividen en dos partes, y eso pasa acá en la mayoría de microcontroladores. Te lo dividen en la parte que procesa, que es la parte de arriba, acá, el microarchitecture, y también te lo divide por la parte de los periféricos. Cuando ustedes vieron la imagen de cómo era antes, déjenme ver acá, el silicón de la Raspberry. Ok, silicón de la Raspberry está acá. Okay. No recuerdo cuál de todos eran. Ok, los pines están acá, eso tiene que ser RAM, eso tiene que ser RAM. Bueno, imagino que uno de estos son uno de los bloques que se conectan a los pines del GPIO específicamente. Entonces, físicamente están separados y físicamente se conectan a un driver que se conecta al microcontrolador. O sea, así es que se maneja. Y lo vamos a ver en la programación donde nosotros declaramos que nada vamos a utilizar el primer bloque que tiene la Raspberry Pi. Nosotros nos manejamos como dentro de cargo, la subdivisión de los paquetes de cargo son crates. Eso es algo para tener en cuenta. O sea, ustedes descargan un cargo, la subdivisión son crates. Entonces, cuando vayamos a hablar de crates, a eso que me refiero, como esta parte de este paquete. Espérate. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden preguntar. Ok. Entonces, para instalar ROS, yo no hice el demo, yo utilizo Windows porque tengo que trabajar en diseño. Entonces, yo uso Windows porque trabajo en diseño, pero antes yo tenía Ubuntu. Entonces, el problema es que no hay ninguna herramienta de diseño 3D para Ubuntu que sea heavy. Entonces, ahora mismo yo utilizo Windows. Intenté de primero hacer el demo en el WSL de Windows, el Windows Subsystem. Didn't work at all. Lo intenté con 3 Ubuntu. No. Habían unas cuestiones que estaba leyendo que era como no eran environment variables, era una cuestión del UDEF rules o se iba por ahí. Pero la cuestión es que lo que yo tuve que hacer fue descargar mi Virtual Machine, instalar mi Ubuntu 22.04 y hacer toda la cuestión ahí. Y eso es lo que yo tengo corriendo. Entonces, no hagan un sudo apt install ROS, no lo hagan, hagan esto, vayan a la fuente y hagan el comando que está abajo, que es curl proto, definen lo demás y se lo pasan al shell. O sea, tienen que pasar el shell obligado, si no, no va a funcionar. Yo sé que ahí dice que Windows, ¿verdad? Que es para Windows Subsystem de Linux, pero lo que pasa es que los paquetes que estamos utilizando específicamente para pasar la data o la compilación de ROS que hicimos al pico, eso es lo que no funciona en el Windows Subsystem de Linux. No el tú compilar. Yo logré compilar normal en mis Windows Subsystem. Lo que yo no logré pasarlo al microcontrolador. Ok, entonces, gracias al esfuerzo de estos hermosos caballeros y caballeras,
está este GitHub que es RP Hall, que es ese abstraction layer que hablamos ahorita. Ellos crearon ese API para nosotros conectarnos directamente con el Hall y entonces poder hablar con él. La documentación está bastante interesante, la pueden ver, está súper documentado. Ustedes la deben de entender más que yo, porque son software developers. Y entonces, básicamente, ustedes instalan ROS, como lo hicieron ahorita, verifican si ustedes tienen, si están up to date, verifican si tienen la versión estable y entonces agregan un target. Eso es descargar, vamos a decir, o preparar los archivos necesarios para tú compilar para ese micro. Y el micro que estamos utilizando, la arquitectura es esa. O sea, específicamente para la Raspberry Pi Pico. Si ustedes tienen otro microcontrolador, van a tener que cambiar ese target. ¿De acuerdo? Pueden buscar el source ahí abajo. De nuevo, yo voy a postear este slide. Ustedes lo pueden buscar. Tiene todos los links. Entonces, ahí es donde llega el problema con el Windows Subsystem de Linux. Esa herramienta que ven ahí, el ELF2UF, específicamente de Rust, me estaba dando problemas para yo pasarlo a la Pico. Entonces, noten que estoy haciendo un cargo install. No instalé cargo, porque como les dije ahorita, cuando ustedes instalan Rust ya viene cargo por dentro. Y entonces, eso fue lo que me dio problema y eso fue lo que no pude hacer. También hay otra forma de tú subirlo, que es con el prop run, pero eso necesita un tipo de conexión diferente al microcontrolador con un JTAG. Si ustedes han visto a cualquier hardware hacker en YouTube, ellos utilizan mucho el JTAG para conectarse a los controladores, hackearlos, sacarle el firmware, conectarse directamente a la flash. Yo no quiero hacer esto con un microcontrolador que tiene un micro USB. Entonces, yo preferí descargar la Virtual Machine 3 veces. Yo voy a hablar de eso ahora. Entonces, tienen que asegurarse de que en el cargo.config que ustedes hagan, en la carpeta del proyecto, tiene que tener el target. El runner que está ahí define, cuando ustedes corran el comando run, que con eso que lo subimos, tiene que ser ese comando. O sea, tú básicamente estás haciendo como un alias, como si tú estuvieras en Linux. Y arriba tú defines otra vez tu target. Ustedes lo pueden cambiar, el target, según la documentación. I didn't do it, pero funciona así igual también. Entonces, vamos a ver un poquito del código del Blinky. Esta es la parte donde el que sepa de ROS, por favor, que me ayude. O no. Pero vamos a comenzar por ahí. Primero, comenzando que ROS no es un lenguaje de programación que funciona como cualquier otro que ustedes quizás sepan, por lo ñoño que es. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Lo primero que nosotros declaramos que es un no estándar, un ROS no estándar. Y eso es lo que hace que te da una versión más pequeña del core de ROS para que tú puedas manejarlo en microcontroladores. Luego entonces tú declaras que él no va a buscar un main, como al mucho programa, tú le vas a indicar dónde él va a comenzar el programa. Entonces, tú le tienes que decir eso porque si no, entonces él te llora. Literal. Entonces, nosotros tenemos que declarar eso primero. Yo quiero que alguien, por favor, se dé cuenta de la cantidad de líneas que vamos a ir haciendo para solamente hacer un Blinky. Por favor. Entonces, luego tenemos aquí donde decimos abajo, el use, en la línea 13, use Cortex entry. Ahí nosotros decimos, mira, tú vas a comenzar donde nosotros digamos que el entry. Eso se puede cambiar, eso como una variable, la cambiamos ahí. Ok, entonces nosotros tenemos que declarar que, que el board puede hacer su panic en cualquier caso. Si no le ponemos que él puede panicar, él también llora. Luego entonces nosotros tenemos, entonces la parte divertida viene en la línea 20, que es donde nosotros cogemos la librería que nosotros descargamos del Git, que es el RP2040 Hall, que es el Hardware Abstraction Layer, y nosotros entonces lo declaramos como Hall, para más corto. Entonces, en la línea 24, del Hall, de ese cargo, nosotros tomamos el crate de acceso a los periféricos. Eso nos da acceso entonces a nosotros, a los periféricos que tenemos ahí, ya sea lo mismo GPIO, el I2C, el SPI, lo que ustedes necesiten de allá. Entonces, vamos a declarar unas cuantas estructuras que vamos a utilizar durante el Blinky. Ahí principalmente declaramos 3. En la primera, nosotros cogemos del Embedded Hall, cogemos los de la parte digital, porque mencioné que habían análogos, o sea, hay más variaciones de esto. El V2
y cogemos el output pin. O sea, nosotros vamos a utilizar la estructura de un output pin, porque solamente vamos a estar haciendo, no vamos a utilizar entrada, sino que vamos a estar utilizando el LED como salida. Luego entonces tomemos el fixed point, que es para del crate de tiempo, y entonces también el clock, que es lo que utiliza para hacer el timing del microcontrolador. Entonces, abajo, lo que hacemos simplemente es que decimos, mira, es el bootloader que tú vas a utilizar y no hagas más nada. Nosotros le quitamos esto, el programa no funciona, porque tenemos que decir, mira, este es el bootloader, si no, no va a funcionar. Ok, de acuerdo. Abajo, en la línea 39, nosotros tenemos entonces que declarar la frecuencia del clock. Ustedes usualmente no tienen que trabajar con eso, pero cuando están en microcontroladores, si no lo hace la librería por ti, ya sea, por ejemplo, si ustedes han trabajado con un Arduino, ustedes tienen que decir, este Arduino de tanto megahertz. Usted tiene que declarar de cuánto es el cristal que tiene. El cristal es un componente electrónico que tienen todos los micros, los boards de micro, que es lo que hace básicamente, te ayuda a calcular el tiempo. ¿Cuánto dura un comando de microcontrolador? Se calcula literalmente. Es una fórmula matemática de ciclo de máquina que tome ese comando, lo multiplicas por los hertz que tú tienes como cristal. Entonces luego eso te da cuánto va a durar literalmente ese comando en ejecutarse. Ahora, eso significa que si ustedes modifican el cristal, ustedes pueden tener mayor performance, menos performance a costo de caída de voltaje, quizás sea menos accurate. Entonces tiene que tener cuidado con eso. La mayoría, o sea, por ejemplo, los Arduino normales, los Arduino 1 vienen con un 16 MHz aproximadamente. Entonces, nosotros aquí tenemos 12 MHz. Entonces tenemos que declararlo así. Ok, entonces, ahí entonces declaramos el entry. Decimos, ok, mira, aquí va a comenzar el programa de tal dirección de memoria que tú vas a comenzar a leer. Y entonces declaramos un main, donde nosotros decimos, mira, accesa esto periférico y la parte que dice un wrap a la derecha, nosotros pudiéramos no ponerlo, pero en caso de que pase algún error, es lo que dice, ok, ese error, tíramelo al serial. Por eso nosotros creamos el punto wrap, unwrap al final. En lo primero nosotros agarramos los peripheral access crates, creo que era, y abajo también. Entonces arriba cogemos los peripherals y abajo cogemos los core peripherals. Arriba nosotros declaramos que esa es muteable y es una cuestión que voy a explicar un poco al final de que algo interesante de ROS. Espero que ustedes sepan sus punteros. Abajo tenemos entonces el watchdog. Esta es la parte más interesante. Cuando yo comencé a trabajar con el ESP32, es una de las cosas que más me está dando problemas. Porque usualmente cuando uno viene de programar de PC para micros, uno tiene dos mayores problemas. Uno, tú entiendes que tu memoria RAM era infinita porque lo era en la PC y ya no lo es. Y dos, que si tú haces un programa que es, vamos a decir, un loop infinito, no hay ningún problema en la PC porque simplemente no te compila o te da error. En el micro te jaltea, que es luego de que tú compilas, él no ejecuta o ejecuta y falla. Entonces, los microcontroladores desarrollaron algo que es el watchdog. Ahora mismo entiendo que está a nivel de silicón, por lo menos en el ESP32, pero no sé si es de software. Creo que de hardware. Es de hardware, por lo menos en el ESP32. Lo que hace eso es lo siguiente. Si tú no lo llamas de vez en cuando, imagínense literalmente como el perro de su casa, y él no está ahí, él va a venir corriendo donde usted y le va a decir, no, ya no. Entonces, él para el programa, se frisa y entonces tú tienes que volverlo a reiniciar. Entonces, nosotros lo estamos seteando. En este programa no lo necesitamos si no fuera porque si tú utilizas una función del clock, porque él sabe lo que tú estás haciendo. Si tú puedes utilizar la función del clock, entonces tienes que llamarlo, porque él sabe que tú vas a inventar con algo, entonces tienes que llamar al watchdog para que él te diga, ok, tú puedes trabajar con eso. Entonces, aquí entonces nosotros seteamos el clock, no hay mucho que decir ante eso, ahí declaramos la frecuencia traemos la variable de frecuencia que declaramos arriba, declaramos más cuestiones de clocks y oscilador y demás, y abajo entonces le pasamos el watchdog, para que es una variable que necesita para que pueda funcionar.
Entonces, ok, entonces, bien. Todavía no hemos comenzado el programa que va a ser el blink test todavía. Entonces, la primera parte, entonces nosotros le pasamos, creamos el objeto de delay, que lo tenemos que crear. Usualmente tú llamas una función delay.tanto.time y tú lo puedes hacer, ¿no? Aquí tú tienes que decirle que tú utilizas la frecuencia del system clock que tú declaraste, que le va a pasar el valor en integer. Y miren cómo él está tomando, acá arriba. Él toma, primero muteable, porque puede variar el delay. Segundo, él está tomando, él está declarando un nuevo delay del crate de delay del crate de Cortex M. Si tuviéramos otro microcontrolador, la función fuera diferente. O sea, si tuviéramos otra arquitectura, la función fuera diferente. Entonces, abajo creamos la estructura para manejar el GPIO. Y, no. Y aquí entonces declaramos entonces la estructura de los pines. Y entonces aquí es donde yo estaba comentando ahorita sobre los bancos de pines. Si ustedes buscan el 8051, que es un Atmel, ese fue con el que yo aprendí a programar, él tiene él divide los pines, son 8, 8, 8 y 8, y cada uno se divide por P0, P1, P2, P3. Vamos a llamarle eso los bancos. Son pines que van a los drivers que mencioné, entonces a ese driver se le llama como, en este caso, se le llama como banco. Cuando yo aprendí ensamblador, era simplemente un puerto. Incluso era gracioso porque cuando tú tenías que hacer una operación matemática, tú literalmente tenías que tirar los números al puerto. O sea, físicamente, porque estaban conectados. O sea, la variable del sistema estaban conectada al puerto físico, entonces tú tenías que tirarla por ahí y si tenías algún display conectado, tú podías ver todas las operaciones pasando por ahí. Creepy. Entonces luego, ya aquí sí, aquí está el programa per se. No sé si alguien contó, pero fueron como 10 slides. Entonces aquí declaramos entonces que declaramos el LED pin. Aquí tenemos que vamos a utilizar el GPIO 25, que ese es específicamente el que tiene el LED. Si nosotros volvemos el pin atrás, quizá te diga, mira, el LED 25 es el que está conectado al pin on board. Declaramos que va a ser push o pull. Eso es básicamente si tú le vas a mandar o vas a recibir data. Entonces, abajo, en el loop, es donde tenemos en realidad el programa. Tenemos que primero le pasa el pin high, el unwrap again, en caso de que haya algún error lo tire. Tenemos el delay de 500 milisegundos y tenemos lo ponemos a 0 y entonces otra vez el delay. Y eso se hace infinito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos problema con el watchdog? Primero, porque no estamos... tenemos delays. Y segundo, si tuviéramos que hacer algún delay que pareciera infinito para el micro, donde no tuviéramos los delays, tuviéramos que llamar el watchdog de vez en cuando, como le comenté ahorita. Que es una función que tú llamas, watchdog.tender o algo así. Tú lo llamas y tú le dices, mira, estate quieto, estamos aquí. Y tú se lo llamas de vez en cuando. Entonces, mientras tú mantengas el watchdog tranquilo, no va a haber ningún problema. Pero eso tiene que ser, usted lo tiene que tener en cuenta cuando lo estén programando para eso. Entonces, luego de hacer el programa, entonces usted tiene que hacer el build y luego tiene que hacer el run. El run era lo que habíamos hablado ahorita, que comentamos que teníamos que declarar la función como dentro del punto cargo. Config, teníamos que declararlo como runner para que cuando tú le dieras run, lo que hiciera fuera que subiera con el programa que descargamos para hacer el UF2RS y lo subiera al pico. Ok, entonces, ahora mismo él tiene su Blinky programado, pero lo que vamos a hacer es que lo podemos cambiar. Ok, una de las cuestiones que nosotros hicimos, a ver, yo puedo, a ver, yo creo, o sea, ¿usted lo puede? No, usted no puede leer. Me parece excelente, eso no lo tomé en cuenta. A ver. En los settings, directamente arriba.
¿Perdón? Oh, tienes razón. Yo me imaginé que iba a pasar eso en realidad. Ay. Eso es lo que yo iba... No, espérate, no. Estamos un ching... I just went... No, no es ese. No se ve. De todo el aplauso que yo pensé que iba a recibir en mi vida, nunca esperé ese. Pero está bien, yo entiendo. Sí, sí se puede leer. Ok, sí se puede leer, está bien. Entonces, una de las cuestiones que tenía era que tú tenías que pasarle. ¿Se acuerdan que uno de los problemas era subir el programa al pico? Por eso que no lo pude hacer en el Windows Subsystem. Yo pude compilarlo sin problema, pero pasarlo era una cuestión por el tipo de bootloader que tiene el pico. Entonces, lo que hay que hacer, primero que todo, es que ustedes desconectan el pico y tiene un pequeño botón que ustedes quizás no puedan ver de ahí, pero es blanco. Entonces, ustedes lo aprietan, eso es para tú ponerlo en modo de programación. Entonces, lo conectan con el programado. Entonces, él primero lo primero que me lo tira en Windows, ¿verdad? Yo voy acá. Uy, no. Nada que buscar ahí. Entonces, a mí me parece perfecto que ahora no me está dando el menú. El Scale View me ha embromado. No, it's alright. Mira lo que vamos a hacer. Que noten que gracias a que tiene el USB controller, literalmente aparece como si fuera un USB. Si ustedes tuvieran programando en MicroPython o en Python, ustedes pueden pasarle, o en CircuitPython, perdón, ustedes pueden crear su archivo, pasarlo. Ok, no, estamos en lo mismo. Derecho. Ya. Perfecto, gracias. A él el aplauso. A él el aplauso. Entonces nosotros vamos aquí a USBs, que tenemos el Raspberry Pi boot, ¿verdad? Entonces vamos a... Todo se puede, amigo. Todo se puede. Entonces, nosotros vamos a entrar primero al RP Hall, que fue la librería que nosotros descargamos. Entonces nosotros entramos de nuevo pero vamos al RP 2040 Hall. Entonces nosotros primero dejamos yo hacer un history perdón. Vamos a hacer sourcing 9. Pero hacemos el sourcing, ustedes lo pueden colocar en su .batch.rc, que hace el sourcing al cargo environment. Y entonces, o sea, que cargamos el cargo environment en el shell que estamos activamente ahora. Entonces nosotros vamos a ir directamente al ejemplo de Blinky. Entonces vamos a modificarlo. Entonces, nosotros vamos directamente a la parte que a nosotros nos interesa. Vamos a modificar simplemente el tiempo. Miren que aquí lo tengo en 100 milisegundos. Oh, espérate. Cierto. Claro que sí. Entonces, nosotros vamos a cambiar los 100 milisegundos y vamos a ponerlo un poquito más lento. Ahora mismo, si está en los 100 milisegundos, bueno, parece que no. Vamos a cambiarlo a 500 para que parpadee, pero un poco más lento. Lo guardo. Ok, entonces nosotros vamos a hacer los siguientes comandos. Lo voy a agarrar de mi history también. Si es que me deja. Cargo. No, vamos a hacerlo nosotros. Entonces, cargo.
cargo build release example. Ya vamos a coger espérate, déjame yo devolverme, por si acaso. Y ahí ponemos el nombre del programa. Ya lo tiene compilado. Mientras ustedes programan, él más rápido compila. Él coge todos los scripts que ellos te tenían antes. O sea, la primera vez siempre toma mucho más y luego los otros no. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es entonces solamente un run. Y él lo sube. Entonces, un problema que tiene, que a veces se desconecta, y usted tiene que conectarlo de nuevo, poner el modo programación y hacerlo con el programa, pero eso probablemente sea asunto de mi cuestión. Entonces, volviendo acá, ¿por qué ustedes quisieran utilizar ROS en dispositivos embedidos? Si ustedes tienen una mamá que tiene un pacemaker, y ustedes quieren que eso sea súper seguro, ustedes quieren que esté programado en ROS. Por más ñoño que sea el programa o sea el compilador, ustedes van a querer que sea súper seguro cuando ustedes lo vayan a subir. Entonces, una de las partes fuertes del lenguaje es que te garantiza seguridad y high performance. Con high performance en la parte de concurrencia, alta seguridad por la parte que es súper ñoño cuando compila. Tiene la mayoría de los problemas con los dispositivos embedidos son de nuevo el manejo de memoria, porque siempre tiene que tener memoria, la tiene limitada. Ustedes literalmente la parte de Stack Overflow, búsquenlo, viene del mal manejo de memoria de micro. Entonces, por eso es que es tan importante quizá utilizar ROS para esa clase de aplicaciones. También si van a hacer avionics o alguna aplicación que tenga vidas humanas en riesgo, ustedes quisieran utilizar ROS. Es compiler oriented, como le comenté. Ustedes tienen que hacer todo para comprarse el compilador, pero cuando lo hacen tienen un programa que funciona bastante bien. Y nada, esos son los sources que yo utilicé. El free Codecamp de ROS es bastante chulo. Le explica, ustedes lo pueden hacer en un día, el quick guide, o en un par de días, si ustedes no tienen experiencia con C. Raspberry Pi, por si quieren sus getting started con la Pi Pico. También la librería de RP Hall. Y este es un youtuber que hace, literalmente él trabaja con low level. Y él hizo un par de tutoriales acerca de esto. También tiene un tutorial acerca de la Raspberry, de correrlo en Arduino, de correr ROS en Arduino, o sea, en un Arduino 1, y así. Entonces, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, pero that's me today. Uh-huh. Tú directamente le pasas el ejecutable. Sí. Cuando tú descargas el Hall, es específicamente para tú compilar en tu computadora y pasar el ejecutable directamente al pico. Entonces, lo que tú haces es que tú lo que descargas son los drivers, él lo traduce, ¿verdad? Para que pueda comunicarse con el pico. Entonces, tú le pasas el .elf, que es el archivo que lee el pico. Uh-huh. Uh-huh. Sí. O sea, tú tienes todos los beneficios de ROS trabajando con embedido. Lo único que tú tienes de por medio, o sea, es el mismo driver del microcontrolador, lo cual es perfecto. Si nosotros volvemos a la diapositiva que teníamos ahorita, yo te voy a enseñar todo lo que solamente tú tienes de por medio. Es este. Tú literalmente solamente tienes de por medio los drivers físicos. Eso que ustedes ven ahí de driver board support son los drivers de bootloader y los drivers físicos que tiene el micro. O sea, tú no vas a hacer un programa que sea más lento que tú quizás escribirle bare metal o C directamente o así directamente. O sea, tú vas a tener toda la velocidad que tú puedas tener con cualquier otro lenguaje. Uh-huh. Sí. Ok.
Mira, yo no sé si comencé a ser cristiano de verdad o antes, o dejé de ser cristiano. Cuando yo hice, no me pregunten. Hice una calculadora en un single board computer que se llama BeagleBone Black en Node.js, sin saber que era un lenguaje asíncrono. Él te hacía la primera operación bien. A la segunda, él saltaba donde él quería y ya no había forma. Entonces, en ese momento yo no sabía inglés, no sabía de Linux y era el único otro lenguaje que yo aprendí después de ensamblador. O sea, fue terrible. Yo me sentí orgulloso de que lo logré. O sea, yo decía, mira, lo tienes que reiniciar, pero funciona. Pero nadie me habla de Node.js para no llevar una pedra. Pero sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pueden preguntar cualquier cosa. No tiene que ser solamente de ROS, puede ser de microcontroladores, que en verdad yo siempre tomo la oportunidad de decir, o de GPIOs, no sé. Primero él, que él lo levantó. Sí. Te veo bien, by the way. Te veo que te está yendo bien. Él y yo somos amigos de hace mucho. No, yo tuve una presentación en La Romana y yo lo conozco de ahí. So. Mm, sí, mira. Sí. No, siempre te lo compila. Y una respuesta general a esa pregunta, casi todos los lenguajes están para microcontroladores, pero ustedes no quieren hacerlo. O sea, ustedes no deberían de hacerlo. Está para los ESP32, está Lua, está, qué sé yo, JavaScript, está Node.js. Pero ustedes no quieren eso. A ustedes les interesa un lenguaje bastante robusto, solo les recomiendo C, C++ y Python, si es MicroPython o Rust ahora. Espérate, ¿quién fue que dijo? ¿Qué? ¿Cómo fue? Ese tú. No. ¿Te está yendo bien a ti también entonces? Disculpa, continúa. Sí, o sea, primero sí. Yo he hecho eso con microcontroladores que tienen 5 pines. So, tú lo puedes hacer con un microcontrolador que tiene 26. Eso sí. Sí. Y es más fácil, porque como tú tienes él estaba diciendo que lo ha visto con Raspberry Pi, es mucho más fácil para ustedes porque, ¿verdad? Tienen el sistema operativo, pueden hacer poner cualquier programa por arriba, hasta el mismo shell. Y sí, pero... No sé, ¿otra pregunta? Dale. ¿Tú no escuchaste de mi bomba de agua? Perdón. Aparte de la bomba de agua, bueno, había gente que me quería meterse en mi Wi-Fi. Vamos a decir que no lo intentaron después de eso. Y hay una de mis charlas fue acerca de, ¿ustedes escucharon de los Amazon Dash Button? Unos pequeños botoncitos que tenía su pila. Esa fue una de mis primeras charlas. Fue genial. O sea, fue la para. Yo agarré 2 botoncitos de eso y estaba dando mi presentación normal y al final yo le dije a la gente, señores, yo tengo toda la presentación usándolo como pointers. Entonces yo puse, pero lo quité y lo voy a poner de nuevo como timbre de mi casa. Él básicamente te tira un paquete en Wi-Fi, tú lo agarras con un single board computer, el paquete, y tú dices, ok, alguien le dio el botón. Pero esa señal nunca llega a Amazon y nunca pedí nada. Sí, porque tú haces como un truco. Tú lo asignas, luego lo desasignas y él te tira el paquete en tu mismo red Wi-Fi, pero nunca llega a los servidores de Amazon. Tienen un botón inteligente por $6. Bueno, yo creo que ya.